Buenas noches, bienvenidos a la quinta aula virtual de esta. El día de hoy, sábado 4 de diciembre, siendo las 8 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión, dado que ya esperamos antes. Es importante mencionar que se cambia de plataforma, dado que de la institución de la universidad Blickbook no está funcionando adecuadamente, por lo tanto, se decidió esta plataforma. Cabe mencionar que le avisó, esperemos que no vayan antes. Voy a empezar a proyectar la presentación para esta. Panda. Y bueno, antes de comenzar directamente la materia, para que compartieran información sobre pues la práctica supervisada que se llevó el pasado miércoles, cual pues tuvimos la fortuna de poder dar a un estudiante de nivel secundaria. Bueno, yo les voy a dar más o menos la relatoria. Esto es el propósito de que quieran asistir, tengan de cierta manera un conocimiento. Entonces, eh, la práctica se llevó en la misma universidad, de Iztapan de la Sal. Tuvimos la fortuna de que el estudiante de nivel eh, secundaria fuera muy abierto en la exposición de eh, vida, dar respuesta a las preguntas, eh, cada alguna sobre el planteamiento de las preguntas, ni tampoco la comunicación. Todo se dio de forma rápida y pareciera que hubo un clic entre los entrevistados y el sujeto. Espero que en su momento les puedan compartir a la institución o bien la puedan encontrar en la hemeroteca, pues espera la universidad. Mencionar que los puntos relevantes de esta entrevista que yo rescataría son la parte de la experiencia que ustedes se llevan como estudiantes, dos, la parte de que inicien a tener contacto con las verdaderas prácticas. Creo que se empiezan a dar cuenta sobre las necesidades de un contexto que no solamente darnos con la qué es lo que dice su educadora, su padre, su madre, todas estas otras áreas o contextos en el estudiante, y que finalmente tendría que servirnos para ejercer un diagnóstico. Entonces, creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Puedan ver la grabación y que se den cuenta o puedan hacer el comparativo de la personita que tuvimos en nuestra cuarta aula virtual que entrevistamos
y que tuvo una problemática más fuerte en la resolución de nuestras preguntas, requería más ejemplos, era más callada, más introvertida a comparación de nuestros métodos que se desenvolven. Entonces, el objetivo es que ustedes se vayan con este panorama y empiecen a saber pues que todos son sujetos diferentes y que todos van a requerir de una intervención obviamente diferente. Pues espero que en su momento campo laboral o bien aquellos que ya se encuentren en él, pues consideren que no todos los sujetos se desenvuelven. ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente no hay más compañeros que estén conectados, así que vamos a dar inicio ya al contenido de esta quinta aula virtual que nos estaría sirviendo para el desarrollo de nuestra actividad integradora. Y bueno, el objetivo de esta aula virtual es revisar las principales dificultades de aprendizaje en el ámbito educativo. Es decir, ahora vamos a ver específicamente cuáles son las problemáticas que tienen nuestros estudiantes. Y bueno, en este sentido quiero empezar con un video, hacer esta sesión más dinámica, empezar con la disgrafía. Entonces, déjenme el compartir para poder compartir el audio. Voy a apagar mi cámara para que corra mejor el video. Entonces ahí vamos. Es un video muy cortito, entonces nos va a permitir entender esta parte de la disgrafía que ustedes tendrán que leer, de hecho, en su unidad número 4. Nada más quiero ver que se acá para que se lo compartir. Presentación. Está un poquito lento mi equipo. Ahí pensando. Ahí está. Listo. Bueno, creo que el video es cortito y bueno, preciso, ¿no? Nos indica finalmente
¿Qué es? Y ahí nos está diciendo, ¿no? Es el trastorno que está relacionado con la escritura. Y bueno, se dice que la disgrafía es cuando un estudiante, en primer lugar, presenta problemas para tomar el bolígrafo, acomodarse en el cuaderno, y bueno, esta se va aumentando, por así decirlo, cuando pues ya le impide por completo escribir de manera correcta, ¿no? Y ya empieza con más dificultades, sobre todo pues al ya tener que escribir y expresarse, ¿no? Ya el hacerlo de una manera correcta y rápida le va a dificultar mucho. Y bueno, hay que tener cuidado con ello porque pues estos problemas de cómo agarrar el lápiz y empezar a redactar, ya cuando estamos en el ámbito educativo, principalmente se ve reflejado en los estudiantes que tienden a escribir con la mano izquierda, toman el cuaderno de otra forma y empiezan de otra forma a escribir. Solo habría que no confundir, porque luego a veces se piensa que porque ya está escribiendo con la mano izquierda, eso es aceptable, pero voltea el lápiz o voltea totalmente el brazo y se llega a confundir con este tipo de problemas o dificultades del aprendizaje, y no es así. Aquí la dificultad está en que el sujeto no detiene el lápiz y que ya se va afectando a la hora de escribir, porque pues no tiene esa fuerza o no tiene esa habilidad. A veces pasa que hay que hacer ejercicios con el pulgar también. Recordemos que somos el único animal en la tierra que usa justamente el pulgar. Bueno, y aquí nos dice que justamente hay dos tipos de disgrafía, que es la evolutiva presentación, que es la evolutiva y la adquirida, ¿no? Se dice que la evolutiva se da en las personas que aprenden a escribir, ¿no? Y este normalmente se presenta en los niños de 7 años y que va avanzando, ¿no? Y la adquirida, que dice que se da por causas ajenas, como las lesiones cerebrales, y bueno, también sucede con aquellas personas que llegan a sufrir impactos importantes en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues sí sucede. Ay, ¿qué pasó aquí? Sobre todo que viven algún shock emocional y que por obvias razones pues pierden esta parte de la escritura, del habla, que no solamente puede ser lesiones cerebrales, ¿no? También algún choque, etcétera, pero que ya es un trastorno mental, o bien a veces hasta problemas de depresión hace que las personas no logren tomarlo, ¿no? Entonces aquí la evolutiva, pues desde el preescolar va a empezar a presentar estas problemáticas el niño, ¿no? Y bueno, ahí vamos con los síntomas. Uno de los síntomas dice es que la escritura es ilegible, que palabras, hay una puntuación incorrecta, y obviamente esto se debe a lo mismo de que tiene problemas al escribir, ¿no? Entonces creo que ahí lo que habría que poner atención es justamente en los ejercicios de preescritura, dibujos para colorear, dibujos guiados, y bueno, sobre todo esto se tendría que estar desarrollando en la educación preescolar, ¿no? Nuestros estudiantes de educación preescolar tendrían que estarlo desarrollando. Entonces, vámonos con la disgrafía fonológica, que dice que se caracteriza por los problemas no se presentan en la escritura por la ruta lexical, ¿no? Bueno, más que nada es fonológico. Recordemos que fonológico viene del habla y se dice, bueno, nosotros en el sistema, en el fonema, perdón, nuestro abecedario, el fonema está conformado por el abecedario, si no mal recuerdo, si es que no se ha actualizado el abecedario, tenemos 19 constantes y 5 vocales. Entonces quiere decir que hay alguna problemática
y algunos pues fallos de las reglas en la conversación del fonema, en donde se cambian pues las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el mal conocimiento de la aplicación de las reglas como V con la B, ¿no? Entonces, esto llega a pasar muy seguido, sobre todo con los niños, ¿no? Cuando dicen bueno y luego dicen bueno, entonces son problemas más vocales en el sentido de la confusión de las palabras, del uso, y es no normal, pero sí sucede muy continuamente que entre las edades de, no sé, de que empiezan a hablar los niños de 2, 3 años o hasta más, a meses, hasta los 6 años, muchos de ellos sí tienen problemáticas como el que les digo, ¿no? Bueno, ajá, y es bueno, o luego a lo mejor hay unos que son más agudos, ¿no? Al decir, por ejemplo, pata o rata, ¿no? O sea, quiere decir pata, pero está diciendo rata, ¿no? Entonces ahí hay una confusión entre la R. Uh-huh. Entonces, puede ser normal y entendible cuando el niño está aprendiendo o está conociendo el objeto. Recordemos que eso también viene en la teoría de Piaget, en donde pues cuando el sujeto empieza a ver el objeto, a interactuar con él, es normal que no reconozca qué nombre tiene, pero cuando ya es repetitivo, que ya él ya vio ese objeto y sigue presentando esa problemática, pues ahí es donde hay que poner mucho énfasis. Ajá. Hay otros errores más graves y que pues como adultos, y yo me sumo a ello, que tenemos problemas con la R, ¿no? Pero ese ya no es una confusión, sino ya es de tipo fisiológico, en donde el frenillo pues lo tenemos muy corto, muy pegado, ahí habría que aplicar una cirugía para que el frenillo abra y se pueda pronunciar la R. Entonces hay que diferenciar entre una problemática de confusión de letras, o bien ya cuando se vuelve más agudo, que por completo confunde una palabra, un objeto, a problemas fisiológicos como es la mención de la R, ¿no? Que también hay ejercicios para poder mejorarla. Déjenme ver, quisiera ver si alguien de sus compañeros se ha conectado. Y déjenme ver si alguien en el aula ha intentado conectarse, que deje mensaje, parece que no. Esto lo reviso porque me pasó con la otra materia que los estudiantes querían ingresar y tristemente no lo podían hacer. Bueno, y posteriormente vamos a pasar directamente ya al TDAH, ¿no? Que este es pues una problemática que se está presentando muchísimo en los estudiantes, que se dice que, bueno, son estos problemas que se tienen ya de, pues de hiperactividad, donde los estudiantes presentan pues grandes problemáticas de concentración, ¿no? Y bueno, para ello ya hay un manual diagnóstico que es el DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Ahí lo tomé tal cual de su página y les falta una P. Para diagnosticar el TDAH. Uh-huh. Esta prueba es la que está mayormente autorizada y que pues da resultados más cercanos al diagnosticar a un sujeto. No solamente los niños la pueden desarrollar, sino también los sujetos o los adultos. O sucede que siempre la han tenido y y pues nunca se les diagnosticó, ¿no? Es importante mencionar que también en su momento se negó mucho este tipo de problemáticas de aprendizaje. Pues se decía que finalmente los niños siempre han sido hiperactivos o sí, pues han sido demasiado hiperactivos y que pues se estaba llegando a confundir con la naturaleza del niño a la parte de una exageración de pues sus actitudes, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se empieza
hacer un diagnóstico a un estudiante sobre ello, ¿no? Y bueno, entonces, este manual diagnóstico evalúa o se fija en 2 puntos. El punto número 1 es la falta de atención. Nos dice que, bueno, a menudo el estudiante no logra presentar una adecuada atención a los detalles y empieza a cometer muchos errores. Y esto pues ya es en sus actividades escolares, en el trabajo o bien en cualquier otra actividad, algún deporte que esté practicando. Nos dice que también presenta problemáticas para mantener la atención en las tareas o actividades recreativas, ¿no? Puede iniciar a hacer una actividad como, hijo, que la mamá le diga, no, Juanito, ponte a barrer, y entonces el niño empieza a hacer lo correspondiente, sin embargo, no termina la actividad, se distrae, se aburre, se sienta, se va, empieza a hacer otra cosa y empieza a decirle a la mamá, es que también es importante que yo recoja mis juguetes, y no hay una atención en una actividad, ¿no? Pareciera que a menudo no escuchan cuando se les habla directamente, divagan o como si la frase típica de está en otro mundo, ¿no? No cumple las instrucciones o no logra completar las actividades, ¿no? Que es lo que decía, pierde fácilmente la concentración y se desvía, ¿no? Entonces pareciera que está deslindando las responsabilidades a otros, ¿no? Presenta problemas de organización para las tareas y actividades, le disgusta o niega hacer actividades que requieran de un periodo prolongado. Pierde las cosas necesarias, en este caso, por ejemplo, las llaves de la casa, la goma, pues el cuaderno, o sea, las cosas que finalmente son parte de él, constantemente las está perdiendo, está extraviando sus cosas, ¿no? Se distrae con facilidad, aquí, ay, la maestra está hablando de las multiplicaciones y de repente pasa la mosca y él o ella voltea, ¿no? Se olvida de las cosas durante las actividades diarias. Es decir, aunque lleve una rutina, se olvida de lo que tiene que hacer diariamente. Este manual entonces nos dice que también evalúa o se enfoca en la hiperactividad e impulsividad. Entonces aquí plantea pues este tipo de enunciados en donde pues a menudo, queda tan a menudo pues el estudiante se mueve nerviosamente o se da golpecitos en las manos, ¿no? Este síntoma de nervios que hemos visto o pareciera que está incómodo en donde se encuentra, ¿no? A menudo se levanta de su asiento y bueno, en situaciones en las que se espera que se quede sentado, ¿no? Y él acciona de otra manera, corre o trepa, dice, en situaciones pues no adecuadas, ¿no? En adolescentes o adultos puede limitarse a una sensación de inquietud. No puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila, y esto no puede participar de manera tranquila porque es tan imperativo, tan ansioso que busca siempre moverse y hacerlo de manera ágil y rápida, ¿no? Entonces eso provoca que no pueda convivir con nosotros. No puede jugar o participar en actividades recreativas, ese ya lo habíamos dicho. Se encuentra en movimiento, actúa como si lo impulsara un motor, que es un poco lo que ya mencionaba. Habla de manera excesiva, bla, 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 bla. Oye, hijo, ya cállate. No, mamá, es que fíjate, y pareciera que está fuera de su contexto, de su realidad, ¿no? Un imaginativo fuerte también que llega a afectar sus relaciones con los otros. Suelta una respuesta antes de que se termine la pregunta, le cuesta esperar su turno y bueno, a menudo interrumpe a otros o se entromete. Ejemplo, se mete en conversaciones. Hay que ser muy precisos porque bueno, hay niños
que de manera normal lo hace, ¿no? Esta parte de la impulsividad, del jugar, del correr. Sin embargo, la reacción de un niño sin estas problemáticas es obedecer, y lo digo así tal cual, porque finalmente los padres eso es lo que buscan, obedecer, y eso es a lo que en casa tristemente se le llama educación, que no debería de ser así. Entonces, de cierta forma, obedece y se comporta. Un niño o niña con esta problemática difícilmente escucha, y eso concuerda con el que pareciera que nunca está concentrado o que está concentrado y no coloca atención en el momento, ¿no? Entonces, es muy delicado esto porque en su momento cuando se empezó a hablar ya más a profundidad del TDAH, se decía que pues entonces todos los estudiantes o todos los alumnos o todos los niños pues la padecían, ¿no? Y pues tristemente esto sí se controla con medicamento, la psicología clínica, ustedes deberían de saber lo que se puede controlar con medicamentos. Sin embargo, habría que cuidar bien el tipo de diagnóstico que se hace y que se haga correctamente, porque desafortunadamente ha habido casos en el que el estudiante no presentaba esta problemática, se le fue mal diagnosticado, se le emitió una serie de sesiones, se le dio medicamento y ya antes de beneficiarlo se vuelve un sujeto introvertido, con problemáticas de expresar sus emociones y en ocasiones hasta la depresión. Entonces habría que tener mucho cuidado con ello. Bueno, y en este sentido quiero compartirles otro video que nos ayudaría a entender esta parte. Nada más que les dejo de compartir porque voy a compartir con el audio. Darle nuevamente. Voy a compartir toda mi pantalla. Ay. Con el propósito de que yo esperaría que fuera más rápido. Vamos a ver. En el lugar que salga grande. Ahí va. ¿Tu hijo tiene TDAH o lo sospechas por sus problemas de atención, hiperactividad o impulsividad? Seguro que has vivido en tus propias carnes sus problemas con los estudios, las relaciones sociales o la conducta y el comportamiento. Y la inmensa mayoría de las ocasiones sin entender lo que estaba pasando realmente. Es probable que dieras por hecho que no podía hacer más o que simplemente no se estaba esforzando lo suficiente. Si quieres saber de verdad qué es el TDAH y por qué le provoca a tu hijo este tipo de problemas, no te pierdas este vídeo. Te lo voy a contar todo. Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en problemas de aprendizaje y conducta, y ayudo a padres de niños con problemas como el TDAH, la dislexia o el autismo a identificarlos y a establecer el tratamiento y la terapia más adecuado en cada caso, para resolverlo y para que consigan normalizar al 100% su situación personal, social y familiar de una vez por todas. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender qué es el TDAH, por qué aparecen los síntomas y qué hacer para vencerlo definitivamente, gracias al tratamiento y a la terapia más adecuada para tu hijo. El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo en el que se produce una alteración de la maduración, principalmente de la región delantera del cerebro, el lóbulo frontal, que es donde se localizan los mecanismos que regulan nuestra capacidad de autocontrol. De esta forma, nos cuesta controlar la atención, los movimientos y los impulsos, y por eso pueden aparecer los problemas con los estudios, con la conducta o las relaciones sociales. La frecuencia actual del TDAH es alta, más o menos un 7%, lo que equivale aproximadamente a un niño por cada clase,
De hecho, junto con la dislexia y las altas capacidades, son las 3 causas más frecuentes de fracaso escolar en nuestro país. Y por cierto, eso de que el TDAH es un problema nuevo, que está de moda y que todos los niños inquietos o despistados se están diagnosticando de esto, es absolutamente falso. El TDAH siempre ha existido. El problema es que nunca se le ha prestado la atención que debería. Los niños que hoy en día se diagnostican de TDAH son a los que hace 20 años se les decía simplemente que no valían para estudiar y tenían que acabar terminando y dejando los estudios. Además, todos los estudios realizados muestran cómo la mayoría de los niños con TDAH están aún sin diagnosticar. De hecho, 2 de cada 3. Así que espero que ahora te quede clara esta situación. Al hablar de las causas del TDAH tenemos que centrarnos en las 2 principales. Por un lado la genética y por otro lado las gestacionales. El 70% de los factores que predisponen a desarrollar problemas de atención, de hiperactividad o de impulsividad son genéticos. Tanto es así que más de la mitad de los niños con TDAH tienen algún padre con TDAH y más del 70% algún miembro de la familia con el mismo diagnóstico o síntomas parecidos, aunque no sean los padres. La conclusión que hay que sacar de esas cifras es que cuando hay alguien con TDAH en la familia es conveniente valorar los casos sospechosos entre todos los demás miembros familiares directos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay un grupo de genes encargados de la maduración de las zonas del cerebro responsables del control de la atención, del movimiento y de los impulsos, de ese lóbulo frontal. Si hay alteraciones en ellos, se transmiten de generación en generación y al final se transmite de esta forma el TDAH. Por otro lado, el 30% de los factores que predisponen están relacionados con problemas durante el embarazo. Estos están asociados a inmadurez al nacimiento como son prematuridad, bajo peso al nacer, el consumo de alcohol o de tabaco durante el embarazo, que también favorecen esa inmadurez. Es algo que vemos habitualmente en adopciones internacionales de países como Rusia e Ucrania, ya que los efectos del alcohol también alteran la maduración de las mismas zonas del cerebro que se alteran en el TDAH. Y, aunque esto puede ocurrir también en nuestras fronteras, es mucho más habitual que ocurran en este tipo de situaciones. Cuando hablamos del tema del tabaco durante el embarazo, siempre hago la misma pregunta a las madres que acuden a mi consulta. ¿Cuánto has fumado durante el embarazo? Las que me dicen que lo han hecho, siempre les pido que me den una cifra. 1 o 2 cigarros al día. Te hago una cuenta muy sencilla. Un cigarro al día durante 280 días que duran el embarazo son 280 cigarros a lo largo de todo ese proceso. Esto se traduce en 14 paquetes. Esos 14 paquetes son los que ha fumado o ha provocado el niño antes de nacer sin que ni siquiera haya tenido voluntad para elegir. Ese consumo de tabaco durante el embarazo afecta al desarrollo del peso, de la maduración de su cerebro y a otros factores durante el embarazo. De manera que al nacer es uno de los factores que predisponen a tener problemas de aprendizaje de mayor. Los síntomas del TDAH se centran en la aparición de problemas de autocontrol de la atención, de los movimientos y de los impulsos. Y esto provoca problemas en los estudios, en las relaciones sociales y en la conducta o el comportamiento. Los problemas de atención en el TDAH repercuten principalmente en el rendimiento académico, es decir, en la escuela es donde más necesidades de atención tienen los niños. Cualquier problema de concentración, allí es donde se va a notar por primera vez o de forma más significativa. Pero esto también puede repercutir en sus relaciones sociales, ya que si no es capaz de centrarse en una conversación en un grupo, procesa lento la información y no sigue el ritmo de sus compañeros, estos lo van a notar y muchas veces lo dejarán de lado o el mismo niño se sentirá fuera de esa integración. A nivel de conducta, estas situaciones también se sufren porque si un niño no es capaz de entender, de procesar adecuadamente o de asimilar la información que los padres o los profesores le dan, no podrá completar las indicaciones que estos le dan. Y muchas de estas ocasiones acabarán traduciendo sensaciones por parte de los padres o los profesores de que el niño no está obedeciendo. Cuando aparecen problemas de impulsividad en el TDAH, las principales consecuencias afectan a la conducta y al comportamiento. Evidentemente, si un niño es impulsivo, tiene poca paciencia o no tolera las frustraciones, va a presentar rabieta, enfado y dificultades a nivel conductual. Pero esto también puede afectar en las relaciones sociales si ese tipo de dificultades o de poca tolerancia se dan con compañeros o con amigos. Finalmente, si estas situaciones se dan en la escuela, con los profesores o en un entorno académico, también podrán afectarse las relaciones sociales con ellos y, por supuesto, el rendimiento académico. Los problemas de hiperactividad, aunque no te lo imagines, en las áreas en las que más dificultades producen son las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estamos acostumbrados a que un niño de 4, 5, 6 años sea inquieto, movido y no pare. Pero si eso se mantiene a los 10, 12, 13 años, las situaciones ya son diferentes. Sus compañeros lo perciben de forma muy extraña y él mismo se puede sentir inadaptado. Si esa inquietud, ese nerviosismo, esa falta de control del movimiento ocurre en la clase, puede hacer que el niño no se aguante quieto en la silla, en el asiento, no mire la pizarra, esté pendiente de todo y precisamente por eso no tenga un buen rendimiento. Si esa sensación de inquietud o nerviosismo que hace que el niño se mueva se mantiene en situaciones del día a día, como puede ser casa, como puede ser un restaurante, una celebración,
Y todo el mundo lo que percibirá es que el niño no es capaz de estarse quieto, es un niño mal educado o no tiene respeto por la situación. Y la gente lo que percibirá es que el niño tiene una mala conducta. Si al final juntas 2 o 3 de estas situaciones en tu hijo, te puedes encontrar con un problema serio, ¿verdad? Seguro que te has sentido muy identificado con muchas de las cosas que te he contado hasta el momento. En la mayoría de los casos, sois los padres los que buscáis ayuda porque conocéis perfectamente a vuestro hijo y veis cómo desde pequeño va desarrollando problemas en diferentes áreas. En otras ocasiones, la sospecha viene desde los profesores y en esa situación los problemas escolares son los principales. El mayor de los problemas en estos casos es conseguir que un profesional se tome en serio, realmente en serio esta situación y no responda con la famosa frase de cada niño es diferente, evolucionará a su ritmo, o otra muy conocida de todos los niños son diferentes, son movidos, son despistados y no te preocupes, ya madurará. En casos como el del TDAH, retrasar el diagnóstico es dejar que los problemas crezcan y al final, ¿por qué ocurre esto? Pues básicamente porque la atención, la impulsividad o el movimiento son cosas muy subjetivas a primera vista. Las valoraciones iniciales suelen hacerse de forma meramente visual o con cuestionarios a lo sumo. Esto lleva habitualmente a importantes equivocaciones en los diagnósticos. Para evitar esto, desde que empecé a trabajar tuve claro que no podía basarme exclusivamente en mi hijo clínico, por bueno que fuera, sino que necesitaba hacer algo más objetiva a esa valoración y poder demostrar a los padres que precisamente eso es posible. Para ello hemos incorporado todos los avances tecnológicos que están a nuestra disposición, como la realidad virtual o el análisis de las emergencias oculares, entre otros, para que te vayas de la consulta con un diagnóstico 100% definitivo y 100% fiable. Con estas tecnologías podemos conseguir un diagnóstico fiable y definitivo en el 100% de los casos y en una evaluación que no dura más de 2 horas. Suena bien, ¿verdad? Además, podemos hacerlo 100% online, así que si eres de fuera, no te preocupes, también podemos ayudarte. Para entender cómo se debe hacer el tratamiento adecuado del TDAH, es fundamental que conozcas bien qué es lo que falla en los mecanismos de autocontrol cerebral. Lo que falla son los neurotransmisores. Sí, son esos muñecos pequeños que aparecían en los dibujos animados de la zona de la vida, o el cuerpo humano, cuando hablaban del sistema nervioso y que siempre iban corriendo de un lado para otro llevando un pergamino, un papelito en la mano, que era el mensaje del sistema nervioso, son los mensajeros. En el TDAH, esos mensajeros nunca llegan a su destino. Es como cuando el repartidor de una empresa de transportes te dice que ha dejado el paquete en el control porque no estabas en casa cuando pasó. Y realmente sabes que no es así porque sí que estabas allí. Lo que tenemos que hacer es que esos mensajeros no vuelvan a su base antes de pasar por casa para dejar el paquete. Es decir, que los neurotransmisores lleven su mensaje de control a donde deben en vez de devolverlo a casa. ¿Te ha quedado claro? Pues entonces ya entiendes perfectamente por qué la medicación es el tratamiento de primera elección de la mayoría de los casos de TDAH. Hace eso precisamente que te he explicado. Evita que el mensaje coja la ruta de vuelta a casa antes de llegar a tiempo. Después de esto ya pueden funcionar como deben las terapias y todo lo que queramos hacer después. Pero si la fuga de esos mensajes se salta, no hay terapia que valga. Como te digo, cuando ese mecanismo está suficientemente arreglado, otras medidas como los suplementos de omega 3, la terapia, la estimulación cognitiva y demás pueden ser efectivos. Tanto es así que no aceptamos pacientes para terapia si no están tratados correctamente. Realmente no me parece ético porque es dinero y tiempo invertido por vuestra parte sin sentido y sin resultado. Lógico, ¿verdad? Si tienes un hijo con problemas de rendimiento académico, relaciones sociales o conducta y comportamiento y percibes que hay problemas de atención, hiperactividad o impulsividad, descárgate ahora mismo mi guía gratuita para padres. Mi hijo tiene problemas de aprendizaje o de conducta. ¿Por qué? ¿Qué hago para solucionarlo? Encontrarás en ella instrucciones claras de los pasos a seguir para identificar la causa más probable gracias a una serie de cuestionarios adaptados personalmente por mí para que no pierdas el tiempo y vayas a tiro hecho a buscar la solución. Ok, bueno, me parece que nos deja muy claro las principales problemáticas que presenta, que ya son las que yo les mencionaba específicamente con este manual, que también ayuda a la detección y que finalmente viene al diagnóstico y que, bueno, nos hace más precisión sobre que sí es una problemática que puede ser heredada genéticamente. Entonces, la parte de la gestación también influye y que, bueno, desafortunadamente, como bien dices, sin que el niño haya elegido, pues va a presentar problemáticas, ¿no? Entonces, por ello, cuando realizábamos hasta la parte del instrumento
para la entrevista de nuestro sujeto había preguntas que iban sobre la parte gestional, ¿no? Quizás habría que enfocarnos ya a estas preguntas más específicas cuando nos encontremos con el padre de familia, ¿no? Quizás preguntarle a la mamá, ¿usted bebía, fumaba? ¿Cómo llevó su embarazo, no? Entonces, esa parte finalmente sí influye, dado que no permite que el niño o niña pues se desenvuelva fisiológicamente correctamente, ¿no? Entonces, es un conjunto de elementos o problemáticas que se van a ir presentando, ¿no? Entonces, y que finalmente tendríamos que tener muy en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces, espero que pues con este video hayamos comprendido un poco más de qué trata. Ustedes tendrían que profundizar en esta información, ¿no? Y bueno, ahora quiero presentarles o proyectarles por último otro video que de hecho ya tenía yo muchas ganas de compartírselos desde hace mucho tiempo. No sabía si en esta asignatura lo íbamos a ver sinceramente. Entonces ahora que vi el contenido y vi la actividad integradora dije, wow, se los tengo que compartir. Yo encontré este video justamente cuando estaba realizando un diagnóstico de uno de mis estudiantes y es un claro ejemplo de cómo es el comportamiento, porque es fácil que yo se los enuncie, que otra persona se los diga, pero ya ver directamente cómo se está comportando un niño es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que tristemente o desafortunadamente este tipo de problemática se llega a diagnosticar ya cuando el estudiante va para la adolescencia. Entonces, sí estamos a tiempo de cierta forma, sí, sin embargo, pues ya pasó por un proceso de primaria preescolar que en la mayoría de ocasiones no es muy fructífero, ¿no? Y que se ha detectado que también hay un alto índice de deserción de los estudiantes porque no se adaptan, ¿no? Son demasiado hiperactivos, hablan, brincan, corren, que pues la sociedad finalmente los va segregando. Entonces, si lo vemos ya como una problemática mayor, pues sí pasan situaciones que no deberían de presentarse, ¿no? Entonces yo quiero que veamos este videíto. La verdad a mí me encanta. Es a dibujo, sin embargo, es muy explícito ya en la parte de como un ejemplo, ¿no? Nada más déjenme ver que se reproduzca porque quizás ya hasta lo vieron. Con probabilidad si es que ya vieron esta parte de esta problemática en otra asignatura y se llama Pablito, un niño con TDAH. Entonces, se los voy a proyectar. Vamos a ver. Ahí está. Ya nada más que se haga grande. No sé si es mi computadora o es porque estamos en el Teams. Trato de hacer las cosas apropiadamente, pero no puedo. ¿No soy bueno? Hago lo mejor que puedo como madre. Lo disciplino, pero las cosas no van bien. ¿Qué puedo hacer? Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea? Por favor, aprende acerca del TDA. Pablito, levántate. ¿Te lo tengo que repetir todos los días? Ya te oí. Levántate, ahora.
Pablito, apresúrate. ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias de hoy son mate, japonés, música. ¿Necesito mi grabadora hoy? Ah, Pablito, ¿qué? ¿por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se fue, apresúrate. Estaba a punto de irme. Hola. Hola. Pablito, ¿no has olvidado nada hoy? ¿Olvidé algo otra vez? Las historietas no están permitidas en la escuela. Me la puso mamá. Me ayuda mucho. ¿Culpando a tu madre otra vez? Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Pablito. Segunda pregunta, 84. Pablito. Tercer pregunta... Pablito, cállate. Préstamela un segundo. Solo si me la devuelves. Siempre pides cosas prestadas. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara. ¿Qué estás dibujando, Pablito? Mire. Estamos en matemáticas ahora. Ups. ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué es tan diferente de otros niños? No olviden la tarea. Levántense. Despídanse. Adiós. 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 ¡Oh! Esta vez hagámoslo con una sola mano. Yo también. ¿Quieres tratar con una sola mano? Yo también juego. ¿Es él otra vez? Sí, es él. Pablito, espera tu turno. No seas malo. ¡Ey! ¡Es peligroso! Miren, miren. Miren, lo voy a hacer otra vez. No seas egoísta, basta ya. Miren qué rápido voy. Pablito, es tan molesto. Otra vez, solamente piensa en él. Vámonos, chicos. Vamos a jugar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Lo hice otra vez. Yo solo quería jugar con ellos. ¿Por qué no puedo congeniar con todos los demás? ¿Será capaz de integrarse con los demás? Ya llegué. Pablito, ¿tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. Seguro. No lo encuentro. Lo olvidaste otra vez. ¿Dónde está tu cuaderno de matemáticas? Ups. Esta es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Sí, se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar. Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. Tengo hambre. Lo siento, querido. Estará lista en un minuto. Pablito, vamos a empezar sin ti. Date prisa. ¿Tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. Seguro. No lo encuentro. Lo olvidaste otra vez. ¿Dónde está tu cuaderno de matemáticas? Ups. Esta es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Sí, se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar.
Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. Tengo hambre. Lo siento, querido. Estará lista en un minuto. Pablito, vamos a empezar sin ti. Date prisa. ¿Por qué siempre tienes que permanecer viendo la tele? ¿Por qué empezaron a cenar sin mí? Porque no parabas de ver la televisión. ¡Ey, Pablito! Lo que pasa es que nunca lo disciplinas. Pablito, estoy comiendo albóndigas sin ti. ¿Por qué estás viendo la tele? Ven a comer tu cena ¿Por inmediatamente. qué siempre me apagas la televisión? ¿Por qué es así una y otra vez? ¿Por qué siempre es a mí al que le dicen de cosas? Los educamos del mismo modo a los dos, porque son tan diferentes. ¿Qué puedo hacer? Como podría esperarse en un día festivo, el lugar está lleno, ¿no es así? ¡Ey, Pablito! ¿A dónde vas? ¡Hey, cuidado! Disculpe, ¡Pablito! Disculpe. ¡Espera! ¡Pablito! ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué pasaría si te caes? No me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Es realmente falta de disciplina por parte de su mamá? ¿No soy bueno? ¿Qué se debe hacer como padre? No siempre es grosero y egoísta. Él es alegre y entusiasta. A veces se concentra muy duro. Y a su modo es muy afectuoso. Quiero alentar su fuerza. La correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias. Así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo. En aras del futuro de la infancia, queremos que los vigilen amablemente. Maximiza el potencial de los niños con TDA. Ok, bueno, como se pudieron dar cuenta, pues este video nos explica a mayor profundidad, ya con ejemplos, cómo es el comportamiento de un estudiante con, bueno, en este caso de un niño en casa y en escuela, ¿no? Con este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que por ello el manual con el que yo inicié esta clase es en las áreas en donde se enfoca, porque este trastorno es lo que indica que hay una falta de atención en las actividades, falta de concentración y una alta hiperactividad, un impulso, una impulsividad que no puede controlar, que pues ya ahí se encuentra altamente relacionada con estos, pues este trabajo mental que tendría que estar haciendo para darse cuenta, ¿no? Ahí el niño cuando quiere alcanzar el globo no se percata de la, ¿cómo decirlo?, del peligro, sino solo piensa en cubrir su necesidad. Por eso los mismos niños dicen, es que siempre piensa en él, ¿no? Entonces pareciera que es una persona egoísta o bien pues que no tiene interés de convivir con los demás, ¿de acuerdo? En este sentido, bueno, esta parte o esta clase tendría que estarles permitiendo, bien esta aula virtual, la parte de la elaboración de su actividad de aprendizaje, que es su actividad integradora final. Entonces, voy a ir un poco hacia la parte del, pues más bien ya las instrucciones para proyectárselas y así dar por terminada esta sesión de trabajo. Entonces, permítanme un momento, estoy descargando para compartir.
Entonces vamos a... Voy a apagar mi cámara para que corra mejor la captura. Ok, entonces pues el objetivo es que ustedes pues realicen esta actividad justamente con el TDA o TDAH en sus siglas, ¿no? Deberán de revisar la unidad, todas las unidades de aprendizaje. Dice, se lleva a cabo una investigación documental por internet para obtener como mínimo 3 textos digitales sobre técnicas, estrategias y metodologías para el diagnóstico de estudiantes con TDA, ¿no? Yo voy a buscar unos y yo creo que se los comparto en breve. Y luego se elabora un programa para diagnosticar niños con TDA dentro de un ambiente escolar, ya sea preescolar o primaria. Finalmente hay que elaborar una introducción dirigida a la lectura por un director de una escuela, donde plasmes por qué es importante el diagnóstico, los beneficios esperados, el tiempo que se tomaría un diagnóstico y hay que describir brevemente pues los procedimientos acerca del campo, ¿no? Ya en este caso, una vez que identifiquemos las estrategias o las técnicas que vamos a estar empleando, nos van a estar permitiendo pues hacer parte del detalle del procedimiento. Yo creo que ahí podrían apoyarse con una carta descriptiva donde ustedes lo puedan ir argumentando o desarrollando, ¿no? Dice, argumenta la batería de pruebas, técnicas, instrumentos que aplicará, su validez, es decir, si yo ya sé que voy a aplicar a lo mejor aquí un cuestionario para empezar a diagnosticarlo, tendría que poner pues cuál es la validez, las características, el grupo y el tipo de aplicación de cada uno de ellos. Las condiciones de la escuela, dice, integra un formato de informe, anexa los instrumentos no estandarizados que desees aplicar como anexos, ¿no? Historia clínica, listas, etcétera. Entonces ahí dice desarrollo, descripción del procedimiento, técnicas, instrumentos, estrategias de análisis, argumentando su aplicación. Esbozo del informe, tendrá que poner datos de identificación, motivo de la evaluación, pruebas aplicadas, aspecto cognitivo, curricular y discusión y resultados. Este aspecto obviamente pues va a ser bien, como dice, de la investigación que ustedes van a estar realizando. Se podrán apoyar de tesis para hacer su informe a mayor detalle. Sin embargo, no hay que hacer ninguna aplicación porque se puede confundir. Aquí en el punto 2 dice, hay que llevar a cabo una investigación. No hay que aplicar nada porque van a decir, ¿y de dónde voy a sacar el informe? Es una suposición y de esta parte de la investigación pues yo les recomendaría que hagan búsqueda de tesis de trabajo que les permita enfocarse o ver cómo se realiza un informe y así les sirva a ustedes de guía. La verdad es que no está muy difícil la actividad, creo que estuvo más complicada la actividad número 8, entonces miren, aquí dice Medina por déficit una propuesta de intervención. Aquí ya les están dando pues vaya una recomendación para que pues vean ese trabajo, ¿no? Básicamente es una investigación, ustedes tendrán que hacer como el resumen, el proceso de ello y listo, ¿no? Entonces, no le veo mayor dificultad, sin embargo, si ustedes tienen algún problema en ello, por favor no duden en comentarme, ¿de acuerdo? Entonces, pues en este sentido yo doy por terminada esta sesión, espero que pues en algún momento todo este contenido y lo que han estado desarrollando en esta asignatura les sea funcional para su práctica. No dudo que así va a ser si nos vamos a enfocar en el aspecto de la educación. O bien quizás también si estamos en el área de recursos humanos, podríamos identificar alguno de nuestros colaboradores con este tipo de trastornos. Entonces, de antemano, felices de antemano les deseo que terminen de manera satisfactoria este bloque, que este año haya sido muy productivo para ustedes y finalmente les deseo felices fiestas, que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos,
no bajen la guardia ante el COVID y sigámonos cuidando. Entonces, que tengan muy buen, próspero año 2022 y desde la distancia los abrazo. Cuídense mucho y quedo a sus órdenes. Saludos.